Hoy vamos a ver la última entrega de los vídeos de geometría y va a corresponder en este caso al tema de geometría métrica en el espacio. Dentro de este tema vamos a ver 4 apartados fundamentales. Vamos a ver rápidamente el índice. El primer apartado sería ángulos en el espacio y dentro de ángulos en el espacio veremos todas las posibilidades. El ángulo entre dos rectas, el ángulo entre una recta y un plano, el ángulo entre dos planos y estudiaremos los casos particulares de paralelismo, perpendicularidad y posiciones relativas. El segundo bloque que vamos a ver es las proyecciones ortogonales. La proyección ortogonal de un punto sobre una recta, de un punto sobre un plano y de una recta sobre un plano. El tercer apartado va a ser el cálculo de los simétricos. Para el cálculo de los simétricos utilizaremos el cálculo previo de proyecciones ortogonales, como veremos un poquito más adelante. Vamos a ver también todas las posibilidades, el simétrico de un punto respecto de otro punto, el simétrico de un punto respecto de una recta, el simétrico de un punto respecto de un plano. Y para terminar, las posiciones relativas de dos rectas en el espacio. Recordaremos las posiciones relativas. Y el último punto dentro de este bloque sería el cálculo de distancias en el espacio. Y también de nuevo todas las combinaciones posibles. Distancia entre dos puntos, distancia de un punto a una recta, de un punto a un plano, entre dos planos y los dos últimos casos que son un poquito más complicados, entre una recta y un plano y entre dos rectas. O sea que en resumen lo que vamos a estudiar son ángulos, proyecciones y distancias. Vamos a empezar viendo el ángulo formado en el espacio por dos rectas. Vemos aquí el dibujo, dos rectas tendrán dos vectores direccionales y llamamos ángulo formado por las dos rectas al ángulo que van a formar sus vectores directores. Sabemos que el ángulo que forman dos vectores lo podemos calcular a través de esta ecuación, de esta fórmula, que sería el arco cuyo coseno es el cociente de ¿qué? Del módulo del producto escalar de los dos vectores direccionales dividido entre el producto de los módulos de cada uno de los vectores direccionales. ¿Por qué? Pues si vamos un poquito para atrás veremos la fórmula, recordamos, producto escalar era módulo de uno por módulo del otro por el coseno del ángulo que forman. Si ahora a ese producto, a ese número le calculamos el valor absoluto, porque siempre vamos a tomar el ángulo menor, entre este ángulo y este ángulo siempre cogeremos el pequeño, el que sea menor de 90 grados. Por eso obligamos a tomar el valor absoluto para que nos quede positivo. Vamos a verlo en un ejemplo muy sencillo. Calculamos el vector menos 1, 3, 2, que será el vector direccional de la recta R. Aquí calculamos el vector direccional 5, 1 y menos 1, que será el vector direccional de la otra recta. Calculamos sus módulos, módulo de V, módulo de U. Calculamos el producto escalar, primera por primera, menos 5, más 3 por 1, 3, más 2 por menos 1, menos 2, y nos queda negativo. Por lo que acabo de comentar, lo convertimos en positivo, le calculamos su valor absoluto y aplicamos la fórmula. El coseno de alfa va a ser el producto producto escalar partido por el producto de los módulos. Hacemos la operación, calculamos el arco cuyo coseno da este valor y obtendríamos ángulo de 78 grados. Bueno, ya veis que es muy sencillo. Vamos a pasar, en realidad casi todos los cálculos de ángulos van a ser bastante intuitivos y bastante fáciles. Vamos a ver ahora el ángulo entre una recta y un plano. Vamos a verlo en el dibujo, se aprecia muy bien. Tendríamos una recta que tendría un vector direccional U y queremos calcular el ángulo que forma con este plano. Entonces fijaos que en este caso estamos considerando que la recta pincha en este punto, esto estaría por la parte de abajo y sale por aquí. Entonces el ángulo formado por la recta y el plano va a ser el ángulo este que tenemos aquí, alfa, pero nosotros tenemos muy fácil calcular este ángulo de aquí. Y este ángulo de aquí va a ser el ángulo que forma una recta y un plano, ya digo, es el complementario del ángulo agudo que forma el vector director de la recta y el vector normal. Volvemos al dibujo, insisto, yo quiero calcular este ángulo alfa, pero este es el que me resulta fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo el vector direccional y tengo muy fácilmente el vector director.
Entonces calculo este ángulo y después hago 90 menos este y tendré el ángulo alfa, que es el que yo quiero calcular. Entonces, lo que hacemos, como acabo de indicar, cogemos el vector director de la recta, cogemos el vector normal al plano, calculo, como en la operación anterior, el ángulo que forman y el ángulo que yo busco es 90 menos el arco coseno. Bueno, vamos a ver un ejemplo muy sencillito. Ángulo determinado por esta recta y este plano. Calculamos el vector direccional, que sería menos 2, 1, 2, y a este plano, si me quedo con los coeficientes, 5 menos 1, 3, tendré su vector normal. Esto lo hemos hecho ya muchas veces. Calculo el módulo de uno, módulo del otro, su producto escalar, obtengo menos 5, valor absoluto, recordamos para que el ángulo sea menor de 90, calculo el coseno de este ángulo y alfa será el 90 menos el ángulo que me hubiera salido aquí. Es decir, este ángulo beta daría 74 grados, resto 90 menos 74 y este sería el ángulo que formaría el plano con la recta. Vamos a ver ahora el ángulo formado entre dos planos. Este es muy fácil porque va a ser el ángulo formado por sus vectores característicos. Calculo los dos vectores característicos, aplico la fórmula, calculo el arco cuyo coseno tiene este valor y ya tendré el ángulo formado por los dos planos. Lo vemos con un ejemplo. Vector característico 2 menos 1, 1. Este sería muy sencillito de calcular. Sin embargo, aquí, como me han dado el plano en forma paramétrica, yo saco dos vectores, 1 menos 2 menos 1 y el menos 2 menos 1, 2, y con esto construyo este determinante, porque sabemos que el vector característico a este plano va a ser el producto vectorial de los dos vectores direccionales del plano. Recordamos que el vector característico ha de ser perpendicular a la vez a U y a V, y U y V son los vectores direccionales del plano. Calculo este determinante y obtengo este vector. Y con esto calculo el módulo de uno, el módulo del otro, el producto escalar, lo convierto en positivo, calculo el ángulo alfa y aquí no hay que hacer ninguna operación, directamente el ángulo alfa, que será el arco coseno de raíz de 3 partido por 2, este es un ángulo conocido, el ángulo formado sería de 30 grados. Bueno, vamos a repasar un pequeño esquema que lo vamos a necesitar, que es el paralelismo, la perpendicularidad y las posiciones relativas. Nosotros habíamos trabajado en el tema anterior las posiciones relativas, pero no habíamos estudiado los casos particulares de paralelismo y perpendicularidad. Vamos a ver ahora un resumen que nos va a ayudar al cálculo de los siguientes casos que vamos a estudiar más adelante. Bueno, vamos a considerar que tenemos dos rectas, R y S, y dos planos, pi y pi'. Y de una recta, ¿cuál es la información que obtenemos de una recta? Su vector de posición y un punto. Aquí hay un error, esto sería el punto y el vector. El punto A y su vector director. El punto B y su vector director o direccional. De un plano podemos sacar el punto y su vector normal o vector característico, y del otro plano su punto y su vector característico. Y vamos a ver qué condiciones debe cumplir en cada caso las rectas para que sean coincidentes, paralelas, secantes, perpendiculares. Y aquí tenemos el se cruzan, que sería en el caso de las rectas, porque evidentemente los planos no se pueden cruzar. Recordamos del tema anterior, vuelvo a repetir, que dos rectas pueden ser coincidentes, paralelas, secantes o se cruzan. Una recta y un plano pueden ser coincidentes, pueden ser paralelos, pueden ser secantes y pueden ser, en el caso particular, de que sean secantes perpendiculares. Y dos planos pueden ser coincidentes, pueden ser paralelos, pueden ser secantes y en el caso particular de que sean secantes podemos tener la condición de perpendicularidad. Vamos a repasarlo, vamos a analizarlo un poco con más detalle. Vamos al caso de dos rectas. Para que dos rectas sean coincidentes, es decir, sean iguales, evidentemente los dos vectores R y S, el vector U y el vector V de R y S, tienen que ser paralelos. Por lo tanto, su producto vectorial ha de ser el vector 0. Pero además, si yo cojo un punto A genérico de una recta R, de la recta R, y un punto B genérico, como las rectas
es la misma porque coinciden, también ha de ser paralelo ese vector que he construido con uno de los dos vectores direccionales. Por lo tanto, se me tienen que cumplir estas dos condiciones. El caso de paralelas es parecido porque los vectores direccionales han de ser iguales, sin embargo, cuando yo, al estar separadas, cuando yo cojo un punto de una y otro punto de la otra, el vector AB ya no va a ser paralelo a U. Por lo tanto, el producto vectorial va a ser distinto de cero. Y en el caso de que sean secantes, U y V no van a ser paralelos, es decir, distinto de cero. Y además, ¿esto qué significa? Que el producto mixto sea cero. Significa que el vector U, el vector V, y si yo cojo un punto A y un punto B y construyo el vector AB, estos tres vectores han de ser coplanarios. Y recordamos la condición de que tres vectores sean coplanarios, que su producto mixto sea cero. En el caso particular, insisto, de que sean secantes, serán perpendiculares si sus vectores son perpendiculares, es decir, si su producto escalar es cero. Y por último, el caso en el que se cruzan, que tienen direcciones distintas, sería parecido al caso secantes, pero en vez de ser coplanarios, al cruzarse estos tres vectores no van a ser coplanarios, por lo tanto, determinante distinto de cero. Vamos a pasar al caso en el que tenemos que estudiar una recta y un plano. ¿Cuándo la recta y el plano serán coincidentes? Pues cuando la recta esté contenida en el plano. Si está contenida, evidentemente el vector perpendicular al plano y el vector direccional de la recta han de ser perpendiculares, porque, insisto, la recta está contenida en el plano, es decir, su producto escalar cero. Pero si yo cojo un punto A y un punto P, este vector AP de un punto de la recta y un punto del plano, ha de ser paralelo al vector característico. Por lo tanto, es cero el producto vectorial. En el caso de que sean paralelos, ¿qué significa? Pues que la recta estaría por encima, no la tocaría, seguimos teniendo esta condición, pero ahora al coger un punto de la recta y un punto del plano ya no son paralelos al vector característico. La diferencia estaría aquí igual a cero, aquí distinto de cero. Evidentemente, si son secantes, las direcciones no son perpendiculares, por lo tanto, esto va a ser distinto de cero, este producto escalar, y si son perpendiculares, si la recta es perpendicular al plano, es como si la pinchara, entonces el vector direccional de la recta y el característico del plano han de ser paralelos, por lo tanto su producto vectorial será cero. No tiene sentido estudiar que se crucen. Y lo mismo, dos planos que sean dos planos en la posición relativa serán coincidentes cuando un plano coincida con el otro, es decir, cuando esté uno encima del otro. Sus vectores han de ser paralelos, sus vectores característicos han de ser paralelos, y también se cumplirá esta condición, evidentemente, también serán paralelos. En el caso de que los planos sean paralelos, no se tocan, los vectores característicos sí que han de ser paralelos, por eso tenemos esta condición, pero no se cumple esta condición que se cumplía en el caso coincidentes. En el caso de que sean secantes, obviamente sus vectores característicos no serán paralelos, distinto de cero, y en el caso de que sean perpendiculares, sus vectores característicos deberán formar 90 grados, por lo tanto su producto escalar igual a cero. Bueno, ya digo que ese repaso nos va a venir bien ahora a la hora de resolver los ejercicios. Bueno, pasamos al punto 2, que eran las proyecciones ortogonales, y vamos a empezar a ver todas las combinaciones posibles. Empezamos proyección ortogonal de un punto sobre una recta. Vemos el gráfico. La proyección ortogonal no es la distancia. La proyección ortogonal es el punto. Es el punto que caería, digamos, como si cayese a peso. Cae en perpendicular. Cae formando 90 grados. Entonces, para hallar la proyección ortogonal de un punto sobre una recta, esta sería la recta y el punto tendría de coordenadas x sub 0, y sub 0, z sub 0, vamos a tener dos formas de trabajar. La primera, vamos a verla, determinar la ecuación del plano perpendicular a la recta que pasa por el punto P. Es decir, yo puedo construir un plano, lo vamos a imaginar, que sea perpendicular a esta recta y que le forcemos a pasar por este punto. Fijaos que eso es fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque el vector direccional de esta recta va a ser justo el característico del plano.
Entonces, si a ese plano yo además le impongo que pase por el punto B, ya tengo construido, ya tengo calculado ese plano perpendicular. Si ahora ese plano perpendicular le hago la intersección con la recta, me dará un punto que es justo la proyección. Vamos a ver aquí, tendríamos lo que acabo de comentar, ecuación del plano perpendicular que pasa por el punto P. Podemos utilizar esta forma o también podríamos utilizar V1 por X más V2 por Y más V3 por Z más D, una D genérica, imponer las condiciones del punto y a partir de ahí calcular el valor de D y ya tendríamos el plano. Entonces, el punto que estamos buscando, una vez que tenemos construido este plano de una forma u otra, es el punto de intersección de esa recta con el plano. Recordamos que para calcular el punto de intersección de una recta y un plano, lo mejor era pasar la ecuación de la recta no en forma continua, sino en forma paramétrica. Una vez en forma paramétrica, lo veremos ahora con un ejemplo que se ve mucho más claro, sustituimos las coordenadas, igualamos a 0 porque se cortan y despejamos t. Y una vez que tengamos el valor del parámetro, volveríamos a la recta y calcularíamos las coordenadas del punto. Ya digo que lo vamos a ver mucho mejor con un ejemplo. Voy a ver primero el ejemplo y luego volveré a este método, a este segundo método, para ver otra forma de calcularlo. Pero vamos a ver primero la proyección de este punto sobre esta recta con el método que acabamos de ver. Entonces, hallamos la ecuación del plano perpendicular a esta recta pasando por este punto. Hemos dicho que el vector direccional 3, 1, 2 será el característico del plano. Lo que había comentado antes, 3x más y más 2z más un d genérico. ¿Y cómo calculo este d? Pues imponiendo que este punto pertenezca a este plano. Es decir, sustituyo 3 por 1 más 2 más 2 por z, que es menos 1, más d igual a 0. Hago operaciones y obtengo que d es igual a menos 3. Es decir, tendríamos este plano. Y ahora este plano lo he de cortar con esta recta. Y para ello lo que hago es pasarla a forma paramétrica. Recordamos, lo igualamos a t y despejamos. Si paso a esto a forma paramétrica, igual a t sería menos 2 más 3t. También podemos verlo como que el vector direccional es el 3, 1, 2 y que un punto es el menos 2, 1, menos 1. Esta sería la x, la y y la t, y la z, lo sustituyo en x, y z del plano, con lo cual me quedará una ecuación que resuelvo para un valor de t. Y con este t volvería a sustituir en esta parte, en la x, en la y y en la z del punto y obtendría el punto x y z, que es lo que hemos llamado punto Q. Vamos a ver la forma alternativa de resolverlo, la forma teórica, que es como un punto, como Q pertenece a la recta, lo que acabamos de decir, lo pasamos a forma paramétrica y fijaos que aquí se ve muy bien, volvemos al dibujo. Este vector PQ, quizás es más intuitiva esta forma, el vector PQ, siendo Q este punto, ha de ser perpendicular, ha de formar 90 grados con el vector direccional. Simplemente estoy aplicando la definición de proyección, que el vector que se forma con el vector direccional de la recta es perpendicular, es decir, su producto escalar ha de ser 0. Q no sabemos cuánto vale, daremos unas coordenadas genéricas. Y P sí que lo conocemos, podemos construir el vector PQ. Y luego el vector direccional también lo tenemos, imponemos que el producto escalar sea 0. De aquí nos quedará una incógnita que será la T, y a partir de ahí sacamos el punto. Lo vamos a ver un poquito más despacio. Método 2. Método 2, construimos la recta en forma paramétrica y imponemos que ese vector PQ con el vector V sea igual a 0. ¿Cómo hacemos eso? Pues Q sub 1 menos P sub 1, Q sub 2 menos P sub 2, hacemos las operaciones y si observamos nos queda lo mismo. Calcularíamos el punto T, el valor del parámetro T, volveríamos otra vez aquí, sustituiríamos y tendríamos las coordenadas de Q. Es quizá más intuitivo y bueno, de tiempo pues por el estilo. Bueno, este ejemplo ya lo hemos visto. Vamos a pasar ahora a la proyección ortogonal de un punto sobre un plano. Esta es mucho más, es parecida. Fijaos que este punto
caen perpendicular al punto Q y una vez que tenemos el punto Q ya tenemos la proyección. Fijaos que si yo fuera capaz de calcular la ecuación de la recta perpendicular al plano y la cortase con el plano, obtendría Q. Antes que hemos visto, teníamos una recta y un punto. Calculábamos el plano perpendicular y cortábamos con la recta. Pues ahora vamos a hacer la simetría, es decir, tenemos el punto y tenemos el plano. Yo voy a calcular la recta perpendicular al plano pasando por este punto. Cuando yo tenga esta recta, cortaré la recta con el plano y la intersección será el punto Q. Es muy sencillo. Bueno, vamos a ver. Aquí justo lo que acabo de comentar, ecuación de la recta perpendicular. La recta la vamos a poner siempre en forma paramétrica porque es la mejor forma, insisto, de cortarla con un plano y sustituyo en las coordenadas del plano, despejo T y una vez que tengo T, vuelvo aquí a la recta y ya tengo las coordenadas de Q. Lo vamos a ver con un ejemplo muy facilito. Proyección ortogonal del punto sobre el plano. Buscamos la recta perpendicular al plano, vector característico 1, menos 2, 3, que va a ser el vector direccional de la recta. La pongo ya en forma paramétrica porque tendría un punto y un vector direccional. Lo ponemos y esta recta expresada en forma paramétrica la voy a llevar aquí, la voy a cortar con este plano. ¿De qué manera? Pues sustituyendo la x menos 1 más t, menos 2 veces la y, 3 menos 2t, sustituyo, más 3z más 3 veces la z, que es 2 más 3t. Sustituyo y obtengo el valor del parámetro. Con este valor de t me vuelvo aquí, hago operaciones, menos 1 más 1 catorceavo, menos 9 catorceavos, 3 menos 2 catorceavos, hago la operación, 2 más 3 catorceavos. Y estas serían las coordenadas del punto Q que buscamos. Seguimos con las diferentes proyecciones. Esta es quizá un poquito más difícil, es la proyección ortogonal de una recta sobre un plano. Hemos visto punto sobre recta, punto sobre plano y ahora nos quedaba recta sobre plano. Fijaos que es como si yo lo proyectara, la chafara, la dejara caer. Entonces se me formaría esta recta S. Pero fijaos que yo puedo calcular el plano formado por R y S. Entonces, para hallar la proyección, hallamos la ecuación del plano que contiene a R y es perpendicular al plano D. ¿Por qué? Porque yo voy a construir este plano y este plano cortado con el plano pi me va a dar justo la recta S. Repito, la intersección del plano pi de color morado con el plano que yo me voy a construir es justamente la recta S. Y yo me voy a construir el plano que contenga a las dos rectas. Por eso su intersección será la recta que busco. Y vamos a calcular, repetimos, la ecuación del plano que contiene a R y es perpendicular al plano dado. O sea, va a contener a esta recta, es decir, yo voy a tener un vector direccional, voy a tener un punto de esta recta y voy a imponerle que sea perpendicular al plano. Es decir, que el vector perpendicular al plano pi va a ser un vector direccional del plano que yo busco, el que estaría formado por las líneas estas discontinuas. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Proyección ortogonal de la recta sobre el plano. Hemos dicho que necesitamos, vamos a calcular lo que llamábamos el plano pi', y para calcular un plano yo necesito dos vectores direccionales de ese plano y un punto. Un vector direccional me lo va a dar el vector direccional de la recta, 3, 1, menos 1. Y el otro vector direccional me lo va a dar el característico del plano, 1, 1, menos 1, que lo tengo aquí. Y elijo un punto arbitrario de la recta, porque yo he dicho que ese plano pi' que estoy buscando ha de contener a la recta, es decir, me bastaría con coger un punto, menos 2, 1, menos 3. Para calcular la ecuación de un plano, construyo igual o a cero su determinante, recordamos, vectores direccionales del plano, y x, y z menos las coordenadas de un punto. Hago operaciones y obtendría este plano.
Este plano es el que al cortar, lo que hemos llamado pi', el que al cortarlo con el otro plano obtendríamos la recta buscada. No hace falta que calculemos la recta en forma paramétrica o en forma continua, basta con que en un ejercicio, en un problema concreto, la demos como corte de dos planos. Vale. Otra forma de calcular la proyección, que también puede ser importante, es, fijaos, calcular la intersección de la recta con el plano. Me voy otra vez al dibujo, me voy para arriba y vamos a ver el dibujo aquí. Calculo este punto, que yo lo puedo calcular perfectamente. Yo puedo calcular este punto, que es la intersección de los dos. Y después, me voy a ir hacia abajo, otra vez, vamos a ver, tenemos la intersección de la recta con el plano, que es lo que hemos visto en el dibujo, es el punto P, y la proyección, fijaos, de un punto cualquiera de la recta. ¿Qué va a pasar cuando yo calcule? Iremos otra vez arriba y veremos el dibujo. Cuando yo calcule cuando yo elija un punto cualquiera de esta recta y lo proyecte, me va a dar un punto Q. Por eso hemos calculado antes en las proyecciones, porque nos podía ser de utilidad para calcular ahora las rectas. Este punto Q, que sería la proyección, cuando yo calcule la recta formada por P y Q, tendré la recta que me pide. Subo un momentito arriba y lo vemos facilísimo. Repetimos, tenemos la recta, tenemos el plano, cortamos la recta roja con el plano pi y obtenemos este punto, y ahora elijo un punto cualquiera de la recta, por ejemplo, de la recta R, y lo proyecto. Y esto es a lo que he llamado punto Q. Cuando yo tenga este punto y tenga este punto, recta que pasa por dos puntos, tendré calculada la recta que me piden. Bueno, son dos formas alternativas. ¿Y cuál es mejor? Pues eso va también un poco en función de lo que a vosotros os parezca más sencillo. Bueno, vamos a seguir el tercer punto con los puntos simétricos y vamos a ver todas las combinaciones posibles. La primera cálculo que vamos a hacer es el simétrico de un punto respecto de otro. Este es muy fácil porque fijaos que si P' es el simétrico de P respecto de Q, lo que estamos diciendo es que Q es punto medio de P'. Esto es exactamente igual a lo que hacíamos en el plano el año pasado. Recordáis que la fórmula del punto medio en el plano era la semisuma de las dos coordenadas y en el espacio era la semisuma de las tres coordenadas. Si ahora imponemos que Q sea punto medio de P' y despejamos las tres incógnitas, tendremos las coordenadas de P'. Bueno, esto está aquí un poquito más, lo podéis mirar con calma, pero yo prefiero pasarme a un ejemplo que es mucho más sencillo de entender. Tengo el punto P, tengo respecto simétrico de este punto respecto del Q y vamos a llamar de coordenadas P1, P2 y P3 a su simétrico. Como hemos dicho, Q va a ser punto medio de este segmento. Es decir, el punto medio del segmento P' será 2 más P1 partido por 2, menos 1 más P sub 2 partido por 2 y P sub 3, 4 más P sub 3 partido por 2. Y ahora estas coordenadas las voy a igualar a las coordenadas del punto medio, que eran 5 menos 1, 8. Despejo y obtendría el simétrico. Es muy fácil, no insistimos más y vamos a pasar al siguiente simétrico, que sería el simétrico de un punto respecto de una recta. El simétrico de un punto respecto de una recta es un punto que el vector P' es perpendicular a R. Esa sería una forma de trabajar y la otra sería construir el vector igual que hicimos con el simétrico, con la proyección. Fijaos que también puedo calcular la proyección de P sobre esta recta, tendría este punto y una vez que tengo este punto Q va a ser punto medio de P'. Sería una forma de calcularlo. Insisto, calculo la proyección y calculo a partir de la proyección imponiendo que sea punto medio. Bueno, entonces vamos a ver los siguientes pasos. Para hallar el simétrico de una recta dada por esta ecuación, calculamos la proyección del punto P sobre la recta R, como he comentado, y procederemos a como se hizo en el otro apartado. A ese punto le llamamos Q y punto simétrico, como hemos visto en el caso anterior. Vamos a ver un ejemplo.
hay más formas de hacerlo, pero quizás sea la más normal. Calcular el simétrico del punto respecto a la recta de esta manera. Calculo la proyección ortogonal. Y para calcular la proyección ortogonal del punto sobre la recta, recordamos que lo que hacíamos, teníamos dos opciones. Una era construir el plano perpendicular a la recta. Cogíamos el vector direccional, menos 1, 1, 2, ponemos la recta en forma paramétrica y buscamos su plano perpendicular que pase por el punto B. El vector normal de ese plano va a ser, insisto, el menos 1, 1, 2. Construimos el plano y este sería el plano perpendicular. Pero ahora con el plano perpendicular lo cortamos con la recta. Y al cortarlo con la recta nos da un parámetro t que sustituido aquí nos daría el punto Q. Esta sería la proyección. Todavía no habríamos terminado el ejercicio porque recordamos que ahora este punto va a ser punto medio del punto P, que es este, y del simétrico, que es el que queremos calcular. Hacemos lo de antes, calculamos el punto medio entre P y P', sumando y dividiendo entre 2 las coordenadas e imponiendo que el punto Q sea punto medio. Despejamos P1, P2 y P3 y obtendríamos el simétrico. Bueno, vamos a ver ahora el simétrico de un punto respecto de un plano. Entonces lo mismo, el simétrico de un punto respecto de un plano será, caemos en perpendicular, si calculamos la proyección, tenemos que la proyección Q va a ser el punto medio del segmento P'. Sabemos calcular la proyección porque lo hemos hecho antes, calcularíamos la recta perpendicular, cortaríamos con el plano, calculamos este punto, punto medio. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos el punto y el plano. Queremos calcular la recta, queremos calcular la proyección, para eso vamos a calcular la recta que es perpendicular a este plano, es decir, que el vector 1, 3, menos 1, que es el característico del plano, va a ser el director de la recta que estamos buscando. Y además esa recta le imponemos que pase por el punto 2, 1, menos 1 y vector direccional más t más 3t menos t. Esta recta la vamos a cortar con el plano como sustituyendo las coordenadas x, ponemos x, más 3y, más 3 veces 1 más 3t, menos z, menos en la coordenada z, más 4 igual a 0. Aquí se han comido el más 4. Bueno, es una pequeña errata. Sacamos aquí la t, el valor de la t, sustituiríamos, es posible que haya un pequeño error, no lo sé si hay una errata o no, no he hecho los cálculos, lo podéis comprobar vosotros, y si están hechas bien las operaciones, tendríamos Q, sería el punto de corte de la recta con el plano, pero insisto, todavía no habríamos terminado porque ahora tenemos que imponer que este punto sea punto medio del segmento P'. Calculamos las coordenadas del punto medio e igualamos a las coordenadas que nos habían salido de Q y a partir de aquí sacaríamos el punto P'. Bueno, con esto terminaríamos el apartado 3, que sería todo el tema de simétricos, y vamos a empezar el último punto, quizá el que es un poquito más complicado, más que complicado, laborioso de cuentas, que sería el cálculo de las distancias.